Suiza. Gabriela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allá, Julio. Muchas gracias por la llamada. Al contrario, Gabriela, buenas tardes acá, buenas noches por allá, Gabriela. Pues Gabriela, ayer Sí. hiciste mucho ruido con tu pregunta al director de la Organización Mundial de la Salud, con la respuesta que te dio, con la manera como se expresó esto en los medios mexicanos y con la respuesta del propio Hugo López-Gatell en la noche. Eh, ¿Qué ha sucedido con esta pregunta, la respuesta y el planteamiento? López-Gatell dijo que no se había destacado adecuadamente la respuesta que te había dado el director de la OMS y que bueno, que era una recomendación en general aportarse seriamente todos los ciudadanos y que no era al gobierno mexicano. ¿Qué opinas de todo esto, Gabriela? Pues mira, Julio, lo que pasa es que lo que se ha visto es que se está politizando demasiado con este virus y con esta pandemia, y eso no ayuda a nadie en estas circunstancias. Lo que pasa es que, bueno, las conferencias de prensa aquí con la Organización Mundial de la Salud, tenemos encuentros de prensa todas las semanas. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer una pregunta, pero imagínate, son periodistas de todas partes del mundo que están interesados en hacer una pregunta y es difícil conseguirlo. Entonces, la pregunta... ¿A ti te tocó casi al final? Sí, casi hasta el final de la llamada, pero lo que sí te tengo que decir es que muchas veces me quedo con la mano alzada en el Zoom, en estas conferencias virtuales, y muchas veces pues no nos toca a muchos periodistas preguntar. Esta vez yo, por supuesto que preguntando por México, porque el último mes ha habido un repunte de casos impresionante, lo hemos visto. Ha habido récords de 8,000, 10,000, 12,000 casos por día, y entonces pues la pregunta lógica era cómo ven la situación en México con el repunte de casos y de muertes que ha habido. Entonces el doctor Tedros pues me contestó, y yo también aproveché para preguntar porque lo que se ha visto en varios países es que se ha politizado muchísimo también con el uso del cubrebocas, de la mascarilla. Y entonces aproveché para preguntar qué pensaban ellos de que el presidente de la República, teniendo tanta gente que lo estima, que lo quiere, que lo sigue, pues que en los actos públicos, en las giras que hace de trabajo, no se ponga el cubrebocas, ¿cómo ven ellos esta situación? Y pues verdaderamente Tedros expresó su preocupación y contestó sobre lo que él estaba observando en el país. Lo mismo Mike Ryan, que es el encargado de emergencias, pues también vieron los números, y los números no mienten, las cifras no mienten, la cantidad de muertos no miente. Entonces pues sí expresaron su preocupación, y también pues enviaron un mensaje al gobierno de México pues para que haya mensajes pues congruentes de acerca de lo que les están pidiendo a la población, que es usar el cubrebocas, la higiene de las manos, el gel, la distancia física. Bueno, pues eso con el ejemplo, se tiene que dar el ejemplo para la población, y especialmente con el uso del cubrebocas, que ha sido algo que se ha politizado demasiado y que realmente no es cuestión de filosofía, es una medida de salud pública para evitar el contagio, eso es todo. Uh-huh. Entonces, pues eso fue, y pues desafortunadamente lo que se puede ver es que las autoridades en México, sobre todo Hugo López-Gatell, no es muy, pues no acepta, no tiene una disposición a la crítica, no tiene una disposición a que se le cuestione su estrategia o lo que está haciendo, y pues sale con estas cosas, como si Tedros hubiera acusado a los mexicanos o los hubiera, o sea, es como si ellos tuvieran la culpa, y realmente los mexicanos tienen que seguir las medidas, por supuesto, todos tenemos que seguirlas en todas partes del mundo,
pero las autoridades son responsables de una estrategia y eso es lo que se ha cuestionado aquí en la Organización Mundial de la Salud, no ahora, desde un principio, desde que empezó la epidemia en México. Sí. Gabriela, en su conferencia de prensa de anoche acá en México, el subsecretario López-Gatell dijo: esta periodista Gabriela Sotomayor de la revista mexicana Proceso, ella está en Ginebra y suele hacer preguntas a los funcionarios de la OMS, y le dijo al director que estamos enfrentando desabasto de medicamentos antirretrovirales en México. No sabemos de dónde sacó esa información. Sería muy importante, si ella es seria, si su medio es serio, que lo documenten, ¿verdad? Eso dijo ayer López-Gatell. ¿Qué respondes a esto, Gabriela? Sí, entiendo lo que dice López-Gatell, y entiendo que él se fue por lo que pregunté de los antirretrovirales, pero lo que yo quiero decir es que no lo pregunté de esa manera, ni con ese sesgo. Yo dije que había habido, y yo no sé cómo se tradujo, porque yo hice la pregunta en inglés. Entonces, yo dije que había habido escasez de medicamentos y de antirretrovirales en México, y eso es cierto. Pero quería saber cómo estaba la situación, porque en el panel de los expertos que estaban ayer en la conferencia de prensa, estaba la encargada del departamento del HIV y de SIDA en la Organización Mundial de la Salud, y estaba contestando preguntas también sobre el tema. Entonces, aprovechando también que me dieron la palabra y que hoy era el Día Mundial contra el SIDA, pues hice esta pregunta, pero la cuestión era: en México ha habido escasez de medicamentos contra el VIH. ¿Cómo está la situación ahora? Y la experta de la Organización Mundial de la Salud me contestó. Entonces, lo que yo veo me llama mucho la atención. Te voy a decir por qué, Julio. Sí. Yo llevo aquí muchos años de corresponsal en Naciones Unidas, y cubro no solamente la Organización Mundial de la Salud, cubro el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el de refugiados, la cuestión de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. Es un gran abanico de organismos y de información que se tiene aquí. Pero con respecto a la Organización Mundial de la Salud, hace pues, unos 10 años o un poco más, cuando fue el brote del H1N1 en México, yo estaba aquí. Y cuando empezó esta epidemia y todo el tiempo que duró la epidemia, que afortunadamente no fue lo que se esperaba, lo que parecía que iba a ser muy fuerte, una pandemia, pero que no fue así. Pero yo aquí, desde el día 1, estuve preguntando en conferencias de prensa a los expertos. Me acuerdo que estaba la doctora Chan, que en ese tiempo me dio una entrevista, estaba Keiji Fukuda, que era el Mike Ryan de ahora, y hablábamos y hacía yo las preguntas: ¿y qué piensan de México y cómo lo está haciendo México? Y me contestaban, pero en México no había estos escándalos. Me llama la atención porque como te digo, hay muy poca recepción a la crítica, y yo creo que también muy poca disposición a un cambio, a aceptar que se han equivocado, que sean la estrategia en algunas cosas. Por ejemplo, hemos visto países y lo ha dicho el director de emergencias de la organización, ha dicho: bueno, estamos en una pandemia con un virus desconocido, se vale equivocarse, o sea, se vale que un país o un gobierno diga: bueno, vamos a hacer esta estrategia, bueno, no, mejor no, vamos a hacer la otra, vamos a implementar esto, o vamos a echarnos para atrás, y los países van bordando, ¿no? Mientras va haciendo la epidemia, y van corrigiendo. Por ejemplo, tenemos el caso de Suecia. Suecia es el único país que en toda Europa tomó una estrategia totalmente opuesta. Y entonces todos los ojos estaban en el gobierno sueco y en lo que estaban haciendo. Y un día los suecos dijeron: a ver, vamos a hacer una evaluación de cómo lo estamos haciendo. Y hace poco, pues cambiaron la estrategia, cambiaron un poco las cosas, y dijeron: ¿saben qué? Y salió el primer ministro sueco a anunciarle a su población: vamos a hacer unos cambios
porque esto no nos está funcionando. Y no pasa nada, y no pasa nada. Más bien se agradece, pienso yo, como población y como ciudadano, que te hablen con honestidad y te digan, bueno, esta parte no está funcionando como debería. Pues sí, pues así están las cosas, Gabriela, con mucha, pues con una polarización de opiniones y con Exacto. mucha carga a veces en la observación de temas, declaraciones y puntualizaciones que en otro contexto y en otra circunstancia tal vez serían vistas con una menor intensidad política y más con una precisión técnica o administrativa. Pero bueno, pues Gabriela, yo agradezco mucho la oportunidad de que precises lo que sucede, lo que sucedió ayer, y bueno, pues estaremos atentos. De cualquier manera está disponible la transcripción, no la transcripción, sino la grabación completa de la conferencia de ayer, en la que se puede escuchar el uso verbal que utilizaste al hacer la pregunta sobre los antirretrovirales, Gabriela. Sí, ahí está la grabación. Y también hay una transcripción textual de la conferencia para quien esté interesado. Y bueno, es así. Y te voy a decir una cosa, Julio, muchísimas gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de explicar, pero bueno, es muy difícil primero preguntar aquí y lograr y todo, pero la única, el único interés es el interés periodístico y el interés de que, bueno, pues de que los mexicanos pues sepan qué es lo que está pensando la Organización Mundial de la Salud y lo que están viendo aquí de lo que está sucediendo allá. Bien, pues Gabriela, te envío un saludo, muchas gracias por esta amabilidad de tomar nuestra llamada y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a ti y por supuesto que sí, estoy aquí para cuando quieras hablar. Muchas gracias. Gracias a Gabriela Soto. Gracias a Gabriela Sotomayor, corresponsal de Proceso en Suiza, que hizo ayer una pregunta que generó mucha reacción porque tuvo la respuesta del director de la Organización Mundial de la Salud y la manera como se expresó el director, pues generó acá en México mucha inquietud, ya que dijo que México debería de portarse serio y bueno, eso se tomó en algunos puntos o se manejó como un indicativo de que las autoridades en sí mismas deberían portarse seriamente y en otros ámbitos diciendo que no, que era a toda la población y a todo el país en general que hay que asumir con seriedad los riesgos del coronavirus. Bueno, pues tenemos muchos comentarios. Como siempre, veía yo que estaba fluyendo el número de comentarios aquí en el chat. Quiero el video, ahí está disponible. En la página de la OMS está disponible. Yo vi el video con las preguntas y respuestas en inglés. No vi la transcripción, pero todo lo demás sí está ahí. Jesús Alberto Mateos dice, no seas amarranavajas. Julio, Hater Music dice, demasiada susceptibilidad de los periodistas y los políticos hacen escándalo de cosas nimias. Eduardo García dice, todos usan cubrebocas aquí. Bueno, Miguel Arbizu dice, serios como Claudio X González haciendo bodas con 200 invitados. Ok, Miguel Arbizu. Bueno, Miguel Arbizu se refiere a lo que estuvo publicado en la columna Astillero de ayer, en donde di cuenta de cómo hubo alrededor de 200 invitados en una fiesta de Ana González, hija de Pablo González Guajardo, hermano de Claudio X González Guajardo, hijos ambos de Claudio X González Laporte. Pablo González Guajardo es el director general de Kimberly Clark, la gran empresa de esta